Continuamos en este recetario. Hoy es miércoles 11 de agosto del año 2021 y pues son las 10:38 de la mañana y en la ciudad capital. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, y este es el recetario, naturalmente, ¿no? Para las personas que están en la radio, que están cambiando de canal, que en este momento, pues, bueno, hoy vamos a estar hablando de dengue. Y vemos que las calles en la República Dominicana, sobre todo acá en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo por igual, hay alertas. Las instituciones que tienen que marcar la pauta de cómo anda el estado del tiempo, ¿verdad? Pues han establecido que sobre el territorio nacional nosotros vamos a tener muchas lluvias en el día de hoy y mañana también. Estos días vamos a estar lluviosos. Y bueno, el recetario del día de hoy, y saludar, cómo no, saludar a todos nuestros amigos de Instagram, que estamos transmitiendo en vivo para todo el ciberespacio, para todo el mundo. Estamos a través de Instagram transmitiendo bajo la plataforma de Recetario Heredia, Recetario DR. Yo siempre digo RD. Recetario DR Heredia. Recetario DR Heredia. Y saludamos a todos, a Colette Pillot, a Kaira Espallá, a tantas personas que se van vinculando, que se van juntando, saludarlas a todas ellas, porque a través de estas plataformas nosotros llegamos más lejos, llegamos a cualquier parte del planeta. Saludarlos y darles las gracias por su fidelidad. A Henry Ramírez, cuántas personas que están con nosotros de manera permanente, a Castillo, a la señora Pillot, cuánta gente que nos acepta cada día. Bueno, y decíamos entonces que hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante interesante, que es bastante importante para la vida en esta parte del mundo. Hoy contamos con una muy querida amiga, con una muy querida colega, que es de una disciplina, de un área que en esta época de coronavirus ha estado muy activa. Los infectólogos, los neumólogos, los intensivistas han estado bastante ocupados con el tema del coronavirus. Pero tradicionalmente cuando nosotros hablamos con los infectólogos, como es el caso de la doctora Clevi Pérez, es infectóloga, tradicionalmente nosotros hablamos de temas que tienen que ver, temas que tienen una resonancia, tienen una repercusión, como el caso del dengue, como el caso de las infecciones, esas infecciones que pues son de difícil manejo, y entonces necesitamos un experto, necesitamos un profesional de mucha talla para que nos ayude, y entonces ahí nace la infectología. Y entonces tenemos acá a la doctora Clevi Pérez Sánchez, quien es pues naturalmente miembro de la Sociedad Dominicana de Infectología, y a quien le damos en el día de hoy pues la bienvenida. Muy buenos días, doctora Clevi Pérez. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, a Mauri, gracias por la invitación. Me siento muy contenta, muy cómoda de compartir aquí contigo y con la gente. Eso es muy normal, porque tenemos muchos años conociéndonos en los corrillos de las universidades, Así es, aprendiendo medicina, subiendo y bajando. Qué así es. bueno que ya hemos crecido, ¿no? Sí, Ya tú eres toda una autoridad en tu área, muy humilde siempre, Clevi Pérez Sánchez, doctora y amiga. La infectología, ¿qué es la infectología? Sobre todo que nosotros hablamos, Clevi, para un público que no es médico,
que tampoco nos interesa que sea médico, pero sí nos interesa educarlo, sí nos interesa que la gente conozca porque eso vale mucho. ¿Qué Muy es la bien. infectología? Bien, la infectología es la rama de la medicina que se encarga de la prevención, pero sobre todo del diagnóstico y el manejo de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son aquellas producidas por bacterias, o sea, por microorganismos como las bacterias, como los parásitos, como los virus, también los hongos. Entonces, a la infectología se puede llegar en nuestro país y en la mayor parte del mundo cuando usted primero tiene una especialidad de base, es decir, el médico infectólogo usualmente es primero o internista o pediatra, es decir, es un médico clínico o del adulto o del niño que hace una subespecialidad en enfermedades infecciosas. Es, por ejemplo, la cardiología, si mismo tiene, o la gastro, tienen una especialidad de base, sea medicina interna o pediatría, y entonces después se subespecializan en un área, en este caso las enfermedades infecciosas. Hay que decir que las enfermedades infecciosas tienen una larga trayectoria, han sido realmente de las que más han causado la muerte y enfermedad de la humanidad a través de la historia. Es una especialidad también muy vieja en muchos países, sobre todo en los países más desarrollados, con mucha historia y mucha tradición. En nuestros países, pues se han desarrollado sobre todo en los últimos 30, 20 años, ha tenido mayor desarrollo. Nosotros tenemos en nuestro país 2 escuelas, tenemos muchos que han sido formados fuera, pero tenemos 2 escuelas de infectología, la pediátrica que está en el hospital Robert Rick Cabral Que y la es el hospital como que ha sido de referencia el buque nacional, ¿no? insignia de la pediatría, Así es. exactamente. Y tenemos el hospital Salvador Begotier, donde tenemos la Residencia Nacional de Infectología de Adultos. Que yo en lo particular diría que el Salvador Begotier llegó a ser en su momento el hospital de referencia nacional en términos de formación. Era como la élite, no sé si lo sigue siendo, ojalá que sí. Y yo le pido, aprovechando la ocasión, doctora Pérez, Clevi Pérez, a las autoridades sanitarias, sobre todo en este caso a nuestro muy querido, y él lo sabe que lo queremos, bueno, lo digo para las personas que nos escuchan, porque Mario sabe que lo apreciamos mucho y que como compañero de estos avatares de la vida hemos jugado muchos roles en compañía. Hay que darle al Hospital Salvador Begotier los recursos que necesita para que siga siendo ese hospital buque insignia de la formación. Todo el que quería hacer una especialidad en mi época decía, yo quiero ir y ganar en el Gautier. Así es. Sí. Entonces, Así es. en el Gautier, esos son los dos lugares Sí. donde se puede realizar esta especialidad. Exactamente. Ya pues después de ser infectólogo, pues hay muchos campos, está la parte clínica, en la atención al paciente, está la investigación, está la docencia y realmente nosotros ahora mismo a mí me ha tocado presidir la Sociedad Dominicana de Infectología. La sociedad tiene desde el año 1900, desde abril de 1989 y realmente siempre hacemos nuestro congreso. Por cierto, dar las gracias a Bueno, todos. que debo decirlo yo, me toca a Ajá. mí decir esta parte, Clevi, naturalmente con tu anuencia, Sí. que del 4 al 7 de agosto, esto fue la semana pasada, ¿no? Se celebró el 20º Congreso, el Congreso número 20 de la Asociación Panamericana de Infectología, ¿verdad? Y el 14º Congreso de nuestra Sociedad de Infectología. Y tú, como amiga, ¿no? Yo me doy el bombo de decir, entonces, tú estás actualmente siendo quien lleva la voz cantante de los infectólogos en la República Dominicana. Tú eres la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y algo muy importante, Amaury, que nosotros es la segunda vez que somos sede del Panamericano y ahora le corresponde la presidencia en los próximos 2 años a una prominente infectóloga dominicana, la doctora Mónica Torman, ser la presidenta
de la Asociación Panamericana de Infectología, que apenas es la segunda mujer que preside esta asociación Sí. y la primera Un mundo de dominicana. un mundo de machistas, ¿eh? Sí, pero Ya esto las es... mujeres van, por ejemplo, yo soy pro mujer y la Sí, gente que es muy mía lo sabe, ujú, lo que yo tengo son mujeres, yo tengo claro, tres mujeres. claro, claro, El hombre de mi casa soy yo solamente. así es. Entonces, la doctora Torkman será Ajá. por La, 2 años, ¿no? sí, la presidenta de la Asociación Panamericana, que ahí pues ya nos representa no solamente a nosotros, sino también a los países de América Latina. Así es. Entonces, bueno, dicho esto, vemos, amigos, que cuando hablamos con un infectólogo, hablamos de un profesional que tirándole así como un tasador, estamos hablando de 7 por un lado, o sea, entre 5 y 7 años, otro año de pasantía, 3 o 4 años de especialidad de medicina interna, 3 años de infectología y estamos hablando entre 13 y 15 años de formación. Por ahí más o menos andamos para usted hablar de que cuesta producir en términos de tiempo un infectólogo. Entonces, ¿qué papel, doctora Clevis Pérez Sánchez, quien hoy está en este recetario, es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología? ¿Qué papel ha jugado para entrar de inmediato en el tema que nos ocupa, que es el dengue? El dengue en la República Dominicana, pero también el dengue en la región de las Américas, porque la Oficina Panamericana de la Salud, la OPS, pues tiene una presencia muy interesante, viendo cómo se mantiene ese, digamos, como ese monitoreo del dengue en la región, cómo no. ¿Qué papel ha jugado, antes de nuestro tema, la infectología en esta crisis sanitaria del mundo que es el COVID-19? Bien, bueno, desde el principio realmente los infectólogos han estado jugando un papel estelar, realmente ya desde el año 2002-2003, cuando ocurrió la epidemia de SARS, del SARS-1, ¿no? Del primero, del original, pues los infectólogos jugaron un papel, publicaron, se hicieron estudios y eso ayudó a tener toda una plataforma para que ahora cuando surge lo de COVID-19, el SARS-CoV-2, los infectólogos estuvieran desde siempre en primera línea, no solamente desde la atención, sino también desde la investigación. Muchos de los estudios que se han hecho que han demostrado que ciertos tratamientos reducen la mortalidad, etcétera, pues se han hecho por infectólogos. Los infectólogos han estado tanto en la atención como en la investigación y en nuestro país particularmente, pues todos hemos estado integrados en la atención del paciente con COVID-19 desde el día cero, es decir, desde que inició. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, ¿no? La provincia de Duarte, tenemos al doctor Aracena, que estuvo desde el principio, aquí en la capital, nosotros, la doctora Coronado, el doctor Balcás, o sea, hay un sinnúmero de infectólogos que desde el día 1 han estado trabajando realmente en pacientes con COVID-19 y Así también es. están pues sacando información sobre lo que está ocurriendo en los diferentes centros y de las mejores prácticas que podemos compartir para mejorar la atención del paciente. Cuando vemos el tema COVID, normalmente uno piensa en neumólogo e infectólogo. Uh-huh. Es como lo Uh-huh. primero que nos llega a la cabeza. Ahora bien, a mí me interesaría, doctora, para ya salirnos un tanto Uh-huh. de ese marco general que la gente debe conocerlo y adentrarnos en el tema de hoy, que es dengue en la República Dominicana, dengue en las Américas, con la doctora Clevis Pérez Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, que acaba de celebrar su 14º, doctor Ruiz, o 14º, como quiera, ¿no? Asociación Dominicana de Infectología. Doctora, en la República Dominicana tenemos los infectólogos que necesitamos en las diferentes, digamos, subespecialidades, porque hay
infectólogos de adultos y hay infectólogos pediátricos, ya usted eso lo ha dicho. También hay infectólogos que se dedican a la investigación. Yo supongo que eso pasará mucho hambre porque en este país donde la investigación tiene poco respaldo financiero, aquí y quizás en el mundo también, las investigaciones las hacen las farmacéuticas básicamente por interés comercial y está el docente. Esos que están frente a los pacientes, que está en el día a día, ¿tenemos lo suficiente? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son los infectólogos en la República Dominicana? Es bueno decir, Amaury, inicialmente que realmente los que están en investigación usualmente también están en clínica. Exacto, Porque hacen como dualidad. tú dijiste, es difícil vivir solamente de la investigación en República Dominicana. Hay alguna gente que lo ha logrado. Vivir del arte. Esa, pero es difícil. Hay alguna gente que lo ha logrado, pero son muy pocos. Sí. Entonces, con respecto a la pregunta si son suficientes, pues no son suficientes. Todavía nuestro país adolece de la concentración urbana de los subespecialistas. Es decir, aunque ciertamente el infectólogo es un subespecialista, eso no quiere decir que Cuando no tú dices tenga subespecialista, doctora Clevi Pérez, ¿te refieres a? que somos especialistas, que ya tenemos una especialidad de base, medicina interna o pediatría, Exacto. que son los que usualmente junto con los médicos familiares hacen más medicina primaria o atención primaria. Sí. Quizá ya el infectólogo es visto muchas veces como un médico al que se recurre cuando las cosas inicialmente no han funcionado, pero esa visión debe ir cambiando porque muchas veces se beneficia el paciente de tener desde el principio una atención que esté dirigida por un infectólogo. Y por ejemplo, me refiero... Yo te ayudaría. Solamente por ponerte el Sí. paciente VIH. El paciente VIH, tenemos VIH en toda la geografía nacional, pero Sí. solamente tenemos infectólogos básicamente en Santo Domingo, en Santiago, tenemos un par ya en el este, pero por ejemplo en la región sur apenas tenemos ahora un doctor que está el doctor Sedano que está en San Cristóbal, pero prácticamente todo... Ese está en la capital. Exacto. Ese está en un barrio de la capital. En una ciudad dormitorio, como dice. ¿Entiendes? Porque San Cristóbal, que es una ciudad Sí. bellísima en todo el sentido de la palabra, está muy cerca. Está muy Entonces el sur está cerca. desprovisto. Exactamente, o sea, realmente esto pasa no solamente con la infectología, también pasa con otras especialidades, Claro, que tenemos claro. una concentración urbana en provincias más densamente pobladas y tenemos entonces que en otras no hay ni siquiera uno. Así es, así es. Entonces, dicho esto, tenemos entonces que bueno, estos especialistas que son tan importantes en cada paciente que tiene la necesidad de ser tratado por infectología, pues y sus familiares y los médicos sobre todo que pedimos auxilio de ustedes, sabemos el valor que tiene tener un relevista, un apagafuego como es el infectólogo, porque muchas veces así lo vemos nosotros. Necesito alguien que me venga a apagar este fuego porque los blancos están subiendo y tenemos aquí 32.000 glóbulos blancos, una leucocitosis. La gente no nos entiende, eso significa que hay datos suficientes de que hay una infección importante y necesitamos entonces una persona experta en esos casos. Bueno, doctora Clevis Pérez Sánchez, yo creo que una de las cosas que a lo largo de todos estos años nosotros hemos estado viendo cíclicamente es el tema dengue. Y quisiéramos que usted nos dijera qué es el dengue. Y que hablemos de dengue porque no podemos olvidar las enfermedades que tenemos todos los días con nosotros. La llegada del coronavirus no desapareció el resto de las condiciones de salud. Seguimos teniendo muertos por choque de tránsito, ACV, tenemos problemas de infecciones de todo tipo, como usted decía. ¿Qué es el dengue? Bien, el dengue realmente también es una enfermedad viral. El virus que lo produce se llama a sí mismo virus del dengue o virus de la fiebre del dengue.
Es importante saber que es la arbovirosis más importante en ¿Qué, doctora? términos Espérese, de salud pública. Espérese, doctora. Arbovirosis significa que es transmitida por vectores, en este caso es un mosquito, ¿verdad? Y sobre todo el mosquito Aedes, pero tenemos diferentes tipos de Aedes que lo pueden transmitir. O sea, que esta enfermedad viral está provocada por un mosquito. Mosquito, o sea, básicamente, porque se han demostrado otros tipos de transmisiones, pero la transmisión, casi la totalidad de los cuadros de dengue son producidas por la picadura del mosquito. Exacto. Entonces, lo digo de esta manera, que el dengue lo transporta, lo pasa al humano un mosquito. Un mosquito, de esos que tenemos en nuestras casas frecuentemente. Exactamente. ¿Verdad? Entonces es la enfermedad transmitida por mosquita, la enfermedad viral, porque la más importante es la malaria, ¿no? Que ya es parasitaria, pero es la enfermedad viral transmitida por mosquito más importante. ¿Cómo anda la malaria, doctora? Bueno. La gente dice que la cosa está mala. A eso nos referimos cuando decimos malaria. Bueno, la malaria como enfermedad o paludismo. Sí, el paludismo malaria es una de las tres grandes. Y cuando hablamos de las tres grandes, hablamos de a nivel global, ya no me estoy refiriendo a nivel local. No, porque el mundo ya hoy es un puñado de... Exacto. A nivel local, a nivel global, cuando hablamos de las tres grandes, hablamos de 3 microorganismos que causan la mayoría de las muertes por causa infecciosa de forma individual. Es decir, oiga esto, amigo que nos sigue, que nos escucha. Los que están ahora en esta plataforma de Instagram, recetario de Heredia. Oigan esto, todos los que nos siguen a través de Rumba 98.5 en Premium y en todas las plataformas. Los tres grandes nos referimos a tuberculosis, a VIH y a malaria. Y a malaria. Esas son las grandes enfermedades infecciosas que producen la mayor carga de mortalidad a nivel individual. ¿Qué quiero decir con eso? Porque, por ejemplo, la causa más frecuente de muerte por infección son las infecciones de vías respiratorias bajas, es decir, las neumonías. Exacto. Pero las neumonías pueden ser producidas por un sinnúmero de agentes, es decir, tenemos neumococo, tenemos hemófilus, tenemos el virus de la influenza que se sobreinfecta con bacterias, es decir, tenemos muchas causas. Pero de agente único, de agente casi siempre individual, esas enfermedades, doctora, atacan casi siempre en los extremos de la vida, en los pediátricos y en los ancianos, ¿o me equivoco? Sí, es así, esa es la población más vulnerable, por eso también es la población que se enfatiza más la necesidad de ciertas vacunas, como la vacuna para neumococo, la vacuna para hemófilus, pero ciertamente las neumonías están prácticamente en cualquier momento de la vida, tú encuentras que son una importante causa de muerte. Correcto. Entonces, pero como agentes únicos, esos son los tres grandes. Entonces, malaria siempre es uno de los tres grandes, pero malaria causa una mayor muerte, sobre todo al sur de África y también el sudeste asiático. Nosotros en las Américas, claro, siempre tenemos malaria, siempre tenemos mortalidad por malaria, pero no es un problema tan importante como en esas zonas del mundo. Nosotros en nuestro país se ha intentado erradicar desde hace mucho tiempo la malaria, porque las otras islas del Caribe han logrado realmente, excepto algunos brotecillos que se dieron en un momento en Jamaica y eso, pero nosotros básicamente hemos logrado en el Caribe eliminar malaria, no así en Centro y Suramérica, que porque tienen Vivax realmente, y el Vivax tiene una fase latente. O sea, es un tipo de malaria, un tipo de paludismo que deja una fase latente, que se queda ahí como dormido y puede entonces dar brotes de nuevo, reactivarse. Sí. El parásito que tenemos aquí, que es el falciparum, no deja esa fase. Es decir, te da y desaparece. O te mata o te salva, pero no deja, exactamente, desaparece. Sí. Hemos tenido la posibilidad de eliminarlo, pero lamentablemente pues las condiciones también de nuestros vecinos y eso siempre dificulta un poco las cosas. Sí, sí. Ese es un tema. Hablar del tema Haití, no solamente se debe hablar del tema Haití en el aspecto de cómo pasan, sino también de una agenda de mejorar las condiciones sanitarias de la frontera para que lo que allá ocurre no repercuta acá. Eso es así. Entonces, compartimos con la malaria, con ese que es de los gigantes, y el dengue que lo transmiten un mosquito. En este caso es el Aedes aegypti. Nos vamos a una pausa, doctora Clevis Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, y seguimos hablando hoy en el recetario de dengue.